Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Charles. Bienvenidos a tu sección favorita, Un día como hoy, donde te compartiré fechas importantes de acontecimientos de nuestra fe católica. Comenzamos. Hoy, 15 de febrero, celebramos a San Claudio de la Colombiere, confesor de Santa Margarita María de la Coque. La carta eclesiástica Aribetis Aquas del Papa Pío XII sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús comienza con unas palabras gloriosas y gozosas del profeta Isaías. Sacaréis agua con gozo de las fuentes del Salvador. La Iglesia aplica este pasaje al Sagrado Corazón de Jesús y a la abundancia de dones celestiales derramados sobre la humanidad. Sin duda, uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado a la Iglesia es el jesuita San Claudio de la Colombiere. Él nació en Lyon, en Francia, en 1641, de familia muy piadosa y acomodada. Al principio él sentía mucho temor al entrar a una comunidad religiosa, pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió ese enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Avignon hizo su noviciado y en esta misma ciudad dio clases por bastantes años. El año que fue canonizado San Francisco de Sales, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombiere que hiciera el sermón de los nuevos santos ante las religiosas salesianas o de la Visitación. Y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades del orador de este joven jesuita, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía al público porque la lectura de un sermón le quitaba mucho de su vitalidad. Pero antes de proclamarlos, se esmeraba por ponerles por escrito. En Avignon, en Inglaterra, y en París impresionó muy aprovechosamente a los que escuchaban predicar a él. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió los 33 años, se propuso, después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación, a las enseñanzas del catecismo y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. En 1675, el padre Claudio fue nombrado superior del colegio de los jesuitas en Paray-le-Monial, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Le había contado a un sacerdote las revelaciones y apariciones que le había hecho el Sagrado Corazón de Jesús, pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo eran regaños del demonio. Entonces ella se dedicó a pedirle a nuestro Señor que le enviara un santo y sabio sacerdote que la comprendiera, y su oración fue escuchada. El padre Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que en el Sagrado Corazón escogió para hacerle sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí, como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero los protestantes, que eran muy poderosos en aquel país, le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso
y condenarlo a muerte. Solo la intervención del rey Luis XIV de Francia logró que no lo mataran, pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud. Fue expulsado de Inglaterra a Paray-le-Monial, la ciudad de donde se propagó de todo para el mundo la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad, y así sucedió el 15 de febrero de 1682. Santa Margarita recibió la revelación en la cual se le decía que el padre Claudio estaba ya en el cielo. Él fue beatificado el 16 de junio de 1929 por Pío IX y canonizado por San Juan Pablo II el 31 de mayo de 1985. Las reliquias de San Claudio se veneran en Paray-le-Monial, en la capilla de la Colombiere, cercana al convento de la Visitación. Alabado sea Jesucristo.